Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear es la tarea más importante para el actual gobierno de Irán, pero deben celebrarse sin la imposición de nuevas sanciones y sin la presión de Occidente, declaró el presidente iraní, Ebrahim Raisi. Estas conversaciones son para los que no van a presionar. Las sanciones económicas impuestas a Irán no son objeto de las conversaciones, y ya dije que el tema de las conversaciones sería el más importante para nuestro gobierno, pero sin la presión de Estados Unidos, dijo Raisi, citado por la televisión estatal iraní IRI. En julio de 2015, Irán y 6 mediadores internacionales Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania firmaron un pacto nuclear conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC. El acuerdo impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Un año después, Irán, en respuesta, comenzó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. Actualmente en Viena se están celebrando conversaciones para restaurar el PAIC y levantar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán. El 20 de junio concluyó la sexta ronda de las conversaciones. El representante permanente de Rusia, ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, comentó que el trabajo para restaurar el PAIC está terminado casi al 90% y que solo quedan sin resolver algunos aspectos relacionados con los compromisos de Estados Unidos. Las autoridades de Irán habían declarado que las conversaciones sobre la restauración del PAIC estarán más adelante a cargo del nuevo gobierno, formado tras la investidura del presidente electo Ebrahim Raisi el 5 de agosto. Blinken. Estados Unidos está dispuesto a volver al PAIC, pero el balón está del lado de Irán. Estados Unidos dejó clara su disposición a volver a cumplir el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, sobre el programa nuclear iraní, pero el balón está del lado de Irán, declaró el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Demostramos claramente nuestra integridad y disposición a volver al cumplimiento recíproco del acuerdo nuclear PAIC, pero la cosa es que Irán debe tomar decisiones fundamentales de si también quiere volver a cumplir el pacto. El balón está del lado de Irán, dijo Blinken en una rueda de prensa en Kuwait. Estados Unidos, destacó, se compromete con la diplomacia, pero este proceso no puede ni podrá continuar indefinidamente, porque en algún momento lo logrado gracias al PAIC no podría ser recuperado solo con el retorno al acuerdo, si Irán continúa con las acciones en relación con su programa nuclear. Seguimos dispuestos a volver a Viena para continuar las negociaciones, pero, como he dicho, ese proceso no puede ni podrá continuar indefinidamente, agregó. El PAIC es el Plan de Acción Integral Conjunto, un acuerdo nuclear firmado en julio de 2015 por Irán y 6 mediadores internacionales sobre el programa nuclear del país persa. El documento impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní a cambio de que se levantasen las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que seguía desarrollando armas nucleares. Desde principios del pasado abril, Viena acoge reuniones de la Comisión Conjunta del PAIC encaminadas a restaurar el pacto nuclear, y también fueron creados 3 grupos de trabajo que elaboran medidas concretas que han de tomar Estados Unidos e Irán para cumplir con el acuerdo. La sexta ronda de las negociaciones nucleares se celebró entre el 12 y el 20 de junio. El presidente Joe Biden dijo que, en caso de que falle la diplomacia, Estados Unidos está preparado para utilizar otras medidas con el objetivo de evitar que Irán desarrolle armas nucleares. También vamos a discutir la amenaza de Irán y nuestro compromiso de garantizar que Irán nunca desarrolle un arma nuclear. Si la diplomacia falla, estamos listos para recurrir a otras opciones, dijo Biden durante declaraciones en la Casa Blanca junto con el primer ministro israelí, Naftali Bennett. Irán se encuentra desde hace 40 años bajo las sanciones comerciales y económicas de Estados Unidos. La situación se agravó entre 2005 y 2013, cuando el país persa comenzó a implantar su programa nuclear.
Estados Unidos y la comunidad internacional aprobaron nuevas sanciones contra el sector financiero de Irán, las exportaciones de energía y la esfera armamentista. Como resultado, la economía iraní se puso al borde de un colapso. La crisis en las relaciones comenzó a resolverse durante el mandato del presidente saliente Hassan Rouhani. La apuesta geopolítica de Irán para retar la hegemonía de Estados Unidos en el Atlántico y Sudamérica. La controversia la desató hace unos días John Kirby, el portavoz del Pentágono, al expresar que el Departamento de Defensa se encontraba vigilando el despliegue de 2 buques iraníes que habían ingresado en el Océano Atlántico. Se trataría de 2 barcos, el destructor Sahand y el barco base de avanzada Makran, que entrarían en aguas latinoamericanas teniendo entre sus posibles destinos Venezuela. Las respuestas del Estado iraní a las declaraciones estadounidenses no se hicieron esperar. Por supuesto, advertimos de cualquier acción errónea y acoso a nuestros barcos, y consideramos una gama de reacciones ante cualquier acoso, expresó el portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiei. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio atizó a través de su cuenta de Twitter la situación al declarar que no debía sorprender, si en menos de 3 semanas tenemos el buque militar más grande de Irán, y su buque de combate más moderno, una corbeta de misiles guiados, patrullando el Golfo de México. La acusación de Rubio trata de convertir en una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, el intercambio comercial entre Irán y Venezuela. El portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiei, respondió que Irán se reserva el derecho a celebrar lazos comerciales en el marco de las leyes y regulaciones internacionales, y considera que cualquier interferencia y seguimiento de estas relaciones es ilegal y ofensivo. Rabiei agregó, a propósito de la declaración de que los buques transportan armas, que el país persa nunca violará el derecho internacional. También recordó que no hay ninguna prohibición sobre la venta de armas por parte de Irán, y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad lo estipula. Estados Unidos se esforzó en violar la resolución, pero fracasó. El politólogo venezolano Oswaldo Espinosa, editor del blog Tablero Mundial, describe en exclusiva para la prensa las características de los buques iraníes que podrían cruzar el Atlántico con destino al Caribe y la verdadera naturaleza de este nuevo episodio de tensiones militares y políticas. Concretamente hablamos de 2 de los buques más nuevos de la Armada de Irán, se trata del destructor Sahand y del barco base de avanzada Makran. Lógicamente con esos nombres tan impresionantes no resulta difícil verlos como amenazas. Es necesario detenernos un momento y conocerlos mejor. En primer lugar, cuando pensamos en un destructor se nos vienen a la mente el Arleigh Burke de Estados Unidos, con más de 9.000 toneladas de desplazamiento y 96 celdas de lanzamiento vertical de misiles, o el tipo 055 de China con 13.000 toneladas y 112 celdas. Pero el Sahand desplaza solo 2.000 toneladas y despliega 4 misiles antibuque y algunos misiles de defensa aérea, además de un cañón naval de 76 milímetros, ametralladoras y torpedos. De hecho, según la clasificación de la OTAN, podría considerarse una fragata ligera, aunque resulta más preciso catalogarla como corbeta, más apropiada para la defensa litoral y la zona económica exclusiva que para cruzar los océanos. En definitiva, un buque de aguas verdes, según la jerga militar, a los destructores se les considera de aguas azules. Por su parte, el Makran es un petrolero civil transformado en una plataforma para apoyar las operaciones de la Armada de Irán aguas adentro, lejos de sus costas. No cuenta con la protección característica de un buque militar, por lo que resulta bastante vulnerable. Pero es grande y puede transportar carga, equipos y suministros. En su configuración actual cuenta con una plataforma sobre proa para helicópteros y lleva 7 lanchas rápidas Pickup segundo, que pueden estar configuradas como torpederas o misilísticas de corto alcance. Tal y como puede verse, esta agrupación naval no representa ninguna amenaza real o apenas creíble para Estados Unidos o para sus aliados, si es que realmente pueden completar la travesía oceánica. De hecho, según Joseph Trevitik, uno de los especialistas de la publicación estadounidense The Drive, en su sección de Warzone, considera esta excursión iraní más como un gesto simbólico con cierto alcance geopolítico para el país persa, pues representaría su primera operación interoceánica.
y la capacidad de operar y brindar protección a sus intereses incluso en el Caribe. Además, en mi opinión particular, ayudaría a la propaganda iraní a demostrar que es como un boxeador que puede golpear por encima de su peso y categoría. Otro asunto es la especulación sobre una hipotética carga de armas que Irán habría vendido a Venezuela, llegando a insinuarse que las lanchas rápidas se quedarían en aguas venezolanas como parte de nuestra armada. En todo caso, de ser cierta tamaña especulación, esta operación no sería ilegal, por cuanto el embargo de la ONU que impedía a Irán comprar o vender armas dejó de estar en vigor en octubre de 2020. Esto sí que puede resultar cuestionable, teniendo en cuenta la crisis tan profunda que afecta a la inmensa mayoría de la población venezolana. La compra de armas, por más que éstas sean necesarias, sobre todo para nuestra debilitada armada, no sería bien vista en este momento. Como ya se mencionó, la exagerada campaña sobre los buques de Irán hacia Venezuela, le sirve a Estados Unidos y a sus aliados regionales, sobre todo a Colombia y a Chile, baluartes del neoliberalismo y vasallos incondicionales de la potencia hegemónica, que actualmente atraviesan por complejas crisis sociopolíticas internas. Irán es una nación bloqueada desde hace más de 30 años. Aún así, han logrado desarrollarse industrialmente y hasta logran autoabastecerse. ¿Qué opina de este hecho? Siendo una nación que optó por su soberanía y autodeterminación, bien sabía la revolución islámica que sería víctima de bloqueos, ataques y aislamiento de Estados Unidos y de sus aliados, por lo que poco a poco comenzaron a trabajar en conseguir su soberanía e independencia energética, industrial y militar. ¿Qué debe aprender Venezuela de Irán? Venezuela tiene que aprender del ejemplo iraní, pero tenemos lo que suelo llamar un problema cultural de fondo. Hemos asumido como natural una cultura rentista y clientelar en el manejo de la administración pública que ha sido naturalizada por la sociedad. Si algo debe aprender Venezuela de Irán es a acompañar el discurso soberano con acciones y políticas que promuevan el rompimiento de los lazos de dependencia, investigando, innovando, produciendo y reconociendo la formación, los méritos y la experiencia de su talento humano. Esto, unido a los inmensos recursos naturales de esta tierra bendita, puede hacer de Venezuela una verdadera potencia regional. Se trata de comprometerse con el pueblo y de trabajar codo con la clase trabajadora, debatiendo los grandes temas nacionales, desde el salario hasta la defensa. Si Venezuela hubiera alcanzado al menos la mitad de la soberanía energética, industrial y militar de Irán, este bloqueo desmedido nos estaría afectando, pero sin lograr arrastrarnos a esta situación de crisis multiforme y asfixiante.